Bueno, pues ya buenas tardes, aunque no hayamos comido todavía, pero ya falta poco y seguramente las ponencias de esta mañana nos han abierto el apetito, en tierra firme, por supuesto, porque ya nos hemos quedado todos de acuerdo que lo de embarcar, sobre todo en ese siglo, era algo complicado. Continuamos en esta segunda jornada del curso de verano Salud, Enfermedad y Nutrición en el reinado de Carlos V. Hemos tenido 3 ponencias maravillosas que nos han hecho un recorrido sobre los alimentos, sobre las plantas medicinales y también las travesías en barco que se realizaban en ese siglo XVI y que sin duda darán lugar a muchas preguntas que estarán moderadas por el profesor Jacob Clavel Sánchez. Él es graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Extremadura, graduado en Historia y Patrimonio Histórico por la Universidad también de Extremadura, máster en Filosofía. Es también miembro de ISTIPRES, el Grupo de Historia de Tiempo Presente de dicha universidad, miembro del Consejo Editorial de la revista Norva, es una revista de historia y beneficiario además del contrato predoctoral Acción Segunda de la Universidad de Extremadura. A mí me honra decir, más allá de las publicaciones que también tiene realizadas, que ha sido alumno de estos cursos durante muchos años, lo sigue siendo, pero en esta ocasión ya ha pasado al nivel, digamos, superior, en el sentido de que ya nos acompaña desde el otro lado de la raya. Esperamos que también vosotros en el futuro, ¿por qué no?, también podáis estar en este escenario. Así que sin más dilación, tienes el mando, te conviertes en capitán de este escenario y del debate. Muchas gracias, Jacob. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, a mí me gustaría dar la palabra sobre todo a los alumnos, ¿no?, que creo que están deseando hacer un montón de preguntas. Yo simplemente para sintetizar las 3 ponencias, a las que por supuesto les doy una enhorabuena, me han emocionado muchas de ellas, todas. Si tuviera que sintetizar diría que la primera ponencia hablaba de la política, la cultura y la gastronomía como elementos conectados, ¿no?, y cómo influyen en las sociedades, ¿no? La segunda ponencia, además, tengo preguntas muy directas al ámbito de las especias, ¿no?, y la importancia que tiene, porque se confunden muchas veces, efectivamente, ¿no?, ese anacronismo hoy en día de las especias, pues supongo que es simplemente echar un poco de pimienta y ya está, simplemente por el sabor. No, tiene muchas más implicaciones. Y la última, por supuesto, por plasmar y visibilizar la realidad de la sociedad naval, por la de los marineros, de la vida de la mar en el siglo XVI. Así que, sin más dilación, por supuesto, doy la palabra a los alumnos y se irá pasando el micro a cada uno de vosotros. Simplemente levantad la mano y se os dará el micro. Vamos a ver. ¿Me vais a hacer romperlo a mí? ¿Se escucha? Buenos días. Bueno, mi nombre es Francisco Miguel Monago, de la Universidad de Extremadura. Yo tengo 2 preguntas. La primera para el profesor Nikita Harvich. Es sobre la patata, la llegada de la patata. Me gustaría preguntar concretamente, dado que es muy conocida la popularización de la patata frita belga después de la Segunda Guerra Mundial, cómo la patata llega a Bélgica, porque hemos hablado de cómo llega a Irlanda y cómo se populariza en Irlanda, pero cómo llega a Bélgica y sobre todo cómo esa forma tan característica de prepararla con manteca de pato, bueno, pues cómo surge. Y por otro lado, no sé si nos puede dar información al respecto, y por otro lado, una segunda pregunta para la profesora Pico Rales. Es cierto que está la conferencia más enfocada en las enfermedades, pero en este caso quería preguntar sobre casos, si se conocen, dado que era muy extraño, de galeotes o de personas enviadas a galeras que al finalizar su condena viviesen cómo era su vida, no solo a nivel, si tiene información, de salud después de haber soportado toda ese padecimiento, ¿no?, de estar en galeras, y también cómo era su vida, bueno, porque al final habían entrado en galeras como delincuentes, cómo era a la salida, si hay datos sobre personas que viviesen y sobre si, bueno, pues se reinsertan en la sociedad después de galeras o qué se sabe al respecto. Muchas gracias. Bueno, con respecto a
ese símbolo identitario que es la patata frita en Bélgica, realmente la patata llega a Bélgica, como al resto de Europa, en forma temprana. O sea, desde el siglo XVI es conocida. Probablemente el hecho también de que los Países Bajos, tanto Bélgica como Holanda, son posesiones españolas en aquel momento, pues ayuda a que los productos americanos circulen. Eso no tiene nada de extraño. Pero evidentemente que las mismas prevenciones en la utilización de la patata o papa, como decimos en América, se mantienen durante mucho tiempo. Probablemente, pero eso vamos a decir es una interpretación mía de las fuentes que he podido consultar, el hecho de que hayan habido numerosas guerras a todo lo largo del siglo XVI, del siglo XVII, en esa zona, hayan, vamos a decir, fomentado hambrunas, escasez de trigo y hayan ayudado al cultivo del tubérculo. Pero realmente la papa frita como tal, antes del siglo XIX no se conoce. O sea, realmente antes del siglo XIX la patata se usa o para hacer puré de papas, eso es la forma más sencilla, o para hacer alcohol. O sea, eso es la gran utilización. Y alcohol, yo diría, con fines más terapéuticos que de alimento. Y por lo tanto, esa tradición que existe en Bélgica, pero que existe también en el norte de Francia, o sea, de la Francia actual, es algo muy tardío. Y me atrevería a decir, de nuevo, por lo que uno ve en los libros de cocina del siglo XIX, que no es sino en la segunda mitad del siglo XIX que empieza a aparecer y se generaliza en el siglo XX, con utilización de manteca de pato o manteca de cochino realmente, porque los aceites que se usan hoy día es más algo del siglo XX. Gracias, Francisco, por la pregunta. Vamos a ver, sí que hay documentación abundante, hay listas de condenados a galeras donde se dice el tipo de condena, los años de condena, los años que él tiene cuando entra y además sus características físicas. Se dice fulanito de tal, con el ojo tal, tiene peca, o sea, es una cosa alucinante lo que hay en la descripción de los documentos. Eso por un lado. Después, claro, las edades de los galeotes iban desde los 20 hasta los 80. Hay un caso de un señor, pero claro, 80 años en aquella época era una cosa inaudita. Y las condenas eran 4, 6 o 10 años. Nadie llegaba a 10 años. Y el que llegaba en unas condiciones, si no estaba enfermo del corazón, lo estaba de los pulmones o estaba prácticamente. Pero sí que es verdad que se decidió que, como ante la falta de galeotes en el siglo XVII, como había un problema gravísimo de crisis demográfica, pues todos aquellos que antes no se condenaban necesariamente a galeras, ahora sí se lo hacía para poder tener remeros suficientes. El Concilio de Trento prohibió unos determinados años, es decir, 6 y 8, pero no 10, aunque luego Felipe III tuvo que abrir la mano para poder tener a remeros, porque las galeras todavía estaban en funcionamiento. Y la mayoría de ellos, y de eso hay constancia, la vida de reinserción fue sumamente difícil. Hay muy pocos casos contados. Muchos de ellos, sabiendo de la dificultad de poder reinsertarse, lo que hacía era volver a condenar, o sea, volver a solicitar, y eso es lo que se llamaban buenas boyas. Se convertían en voluntarios. Y nos preguntamos, ¿voluntarios a esto? Sí, y era un horror, pero ya tenían la experiencia.
ya sabían que por lo menos iban a comer y a sobrevivir a base de lo que fuera, porque las condiciones de vuelta, a lo mejor sin reinserción social o procedentes de un campesino que había tenido que salir de su casa para robar o lo que fuera, iban a ser menores. Y luego, esto no es nada extraño, o sea, en los soldados de aquella época, cuando servían al rey, estaban los soldados bisoños, que eran los soldados jovencitos, que esos empezaron había un refrán que era España mi natura, Italia mi aventura, Flandes mi sepultura, ¿no? Bueno, pues se iban a enseñar, se iban a practicar, a adquirir conocimientos en Italia, y como en Italia los soldados no sabían de nada, decían o bisoño de, o bisoño, necesito esto y necesito lo otro, y por eso se les empezó a llamar bisoños, lo que hoy en día significa bisoños, inexperto. Bueno, pues los documentos los llaman soldados viejos y estropeados, que da una lástima, a mí me da una lástima cuando veo un documento y te dice, estoy tullido, estoy dando vueltas por la corte para recibir algo, nadie me atiende, no me puedo reenganchar, me licencio, y muchos de ellos acaban yéndose a ingresar en una orden religiosa o a vivir en algún sitio, en una casa de acogida, porque es la única manera de poder sobrevivir. Si me permite, simplemente ilustrando un caso que conozco, que es el de la suerte de los galeotes en Francia, en el siglo XVII. Ahí se da lo mismo que en España, el caso de algunos que son condenados, logran sobrevivir el tiempo de la condena y curiosamente muchos de ellos regresaron a la vida civil trabajando, of all places, fabricando jabón en Marsella. Sí, porque el galeote a nivel del Mediterráneo no circula todo el año. No. Circula cuando el mar está más o menos tranquilo. Entonces, durante los meses de invierno, ¿qué carrizo hacen? Y entonces en Francia los pusieron a fabricar jabón en Marsella. Y por eso muchos de ellos, habiendo sobrevivido la pena, pues regresaron a fabricar jabón. Sí, el profesor Cecilio quería aportar ahora algo. Buenas tardes, José Dionisio Fernández, Universidad Complutense. Mi pregunta va dirigida a la profesora. Hablaba usted de los hombres de mando del buque y mencionaba el capitán, el maestre y el piloto. ¿Estas funciones en los buques de la monarquía española eran equivalentes a los Master and Commander que se describen en las novelas de Patrick O'Brien, en cuanto a una autoridad militar superior, del capitán o en nuestro caso, y el maestre o máster, que en el caso de los británicos me imagino que equivale pues al experto en la dirección del buque, más o menos? Sí, gracias por su pregunta. Efectivamente es igual, es una de las películas más interesantes que yo recomiendo a mis alumnos, Master and Commander, porque se ve perfectamente lo que es el funcionamiento de un barco, aunque este sea del siglo XVIII. Sí que hay, los hombres de mando tienen cada uno de ellos un oficio, unos años de trayectoria, unos estudios previos, y entonces se van poniendo el capitán, el maestre, el piloto y demás. Y luego hay otros, el contable y otros muchos que van siguiendo, que cada uno de ellos tiene una función específica en el barco. Y cada uno de ellos decide, o sea, es maestro en su campo, es el que lidera. Puede consultar un maestre con un piloto el derrotero, pero la decisión final la tiene el especialista en ese momento. Gracias. Un pequeñísimo aporte, si me permiten, sobre la pregunta anterior. Hemos oído a la profesora hablar de los buenas boyas. Dice, bueno, eso de buenas boyas, ¿qué son las buenas boyas? ¿O quién es un buena boya? ¿Y por qué se llama buena boya? Pues una vez más la filología y el tema del lenguaje también está copiado del italiano. Es buena voglia, buena voluntad. Los que están allí por gusto. O sea, los que se reenganchan porque les parece bien hacerlo, por una voluntad propia de volver a seguir estando y siendo remeros o estando anotados, digamos, en el porte, ¿vale?, de las personas. Y de ahí lo de buenas boyas. Hay tantas cosas que las hemos ido repitiendo y hemos perdido el sentido original de las cosas. Entonces, buenas boyas por su gusto. Gracias, Cecilio. ¿Más preguntas? Sí, tenemos una pregunta online, otra pregunta por aquí atrás y creo que otra por ahí adelante. Os leo la pregunta online. Dice Lázaro Gerardo Valdivia.
le gustaría preguntar cuáles eran los tratamientos, a que entiende que se ha podido responder, pero cuáles eran los tratamientos empleados para los casos de escorbuto, un padecimiento típico de las dotaciones navales desde la antigüedad. ¿Quién quiere responder? Bueno, se habla mucho, sobre todo alimentos frescos, verdura o frutas frescas, que era muy difícil de aplicar, y jarabe de limón. Yo lo he dicho, hay unas ordenanzas en España, hay unas ordenanzas de la Mar Oceana del año 1633, y si uno mira de los 478 artículos que tiene, hay un apartado donde habla del botiquín y habla de muchos elementos instrumentales, pero sobre todo el jarabe de limón. Y la prueba es que los británicos apenas llevaban y padecieron más escorbuto que el resto de los países europeos de aquel nivel, enfrentándose unos con otros, y los españoles menos. Pequeñísimo aporte también para el comunicante, además del zumo de limón y además de la vitamina C que hemos dicho, el clavo, había también un producto en el que se comerciaba muchísimo para India y se comerció luego mucho más en la gran ruta de meter el Pacífico, que era el dulce de membrillo. Eso es. El dulce de membrillo va en todos los botiquines que tengo inventariados mucho, y entonces es de los productos que más se lleva. De hecho, Chanca empieza también con comerciar con dulce de membrillo y con conserva de membrillo. Se llamaba coloquialmente la conserva. O sea, la conserva por antonomasia no era el atún claro calvo, sino el dulce de membrillo. Gracias, Cecilio. ¿Más preguntas? Buenas tardes, José Hernández, de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Quiero hacer dos preguntas. La primera va sobre, a partir de estos productos que habían comentado que se habían traído desde América. A mí, de las cosas que más me llamó la atención, yo vengo de Cuba, fue cuando vi tabaco en España. Entonces, quisiera saber un poco, a partir de estos productos, cuáles efectivamente se introdujeron en España en esa época y cuáles se han mantenido hasta la actualidad. Recuerdo que ahora en la Costa del Sol se ha introducido mucho el aguacate, que evidentemente no se da con la calidad que se da en América, pero que existe. Está el famoso plátano de Canarias o los mangos que llegan aquí, que tampoco tienen la misma calidad, pero se ha intentado hacer este esfuerzo, ¿no? Y en esta revolución de sabores y de productos, exactamente cuáles sí se introdujeron y, si pudiera ser posible, cuáles se han mantenido en la actualidad. Y la segunda pregunta va a ser la profesora, a raíz un poco de esta historia naval, ¿por qué se conoce tan poco estas gestas de España en la generación actual? Justo lo comentaba cuando veníamos para acá, la hazaña que significa efectivamente estar 2-3 meses en alta mar, y por qué es tan fácil para algunos denigrar ese proceso que fue, por ejemplo, la llegada a América o esa expedición que se llevaron, y por qué este asunto, cuando uno lo escucha, representa realmente una hazaña y se ha comunicado tan poco y no ha llegado tan bien a estas generaciones actuales con respecto a la gesta que fue la llegada de España a América. Gracias. La pregunta es para los primeros. Bueno, de acuerdo. Con respecto al tabaco y a los productos que han mencionado, bueno, el tabaco es probablemente el primer fruto americano que llega a América desde el primer viaje de Cristóbal Colón. Tanto los diarios, el diario de Colón, como testimonios de quienes lo acompañaron en este primer viaje, mencionan a cómo indígenas de esas islas raras absorben por la nariz esta hierba curiosa que llega a Europa y llega con la reputación de ser una hierba terapéutica. O sea, el tabaco fue considerado del siglo XVI prácticamente hasta la actualidad como una forma de remedio que curaba absolutamente todo. Uno ve los tratados médicos del siglo XVI y XVII, aquello es la panacea universal. Entonces, como no se comía, no se absorbía sino por la nariz o por la boca, pues realmente la presunción negativa que acompañó productos como
la patata o el tomate no acompañó al tabaco. Pero uno ve, por ejemplo, los índices de consumo que se han calculado para países bajos en el siglo XVII, el consumo de tabaco por habitante, yo sospecho que mucha gente debió morirse por intoxicación de... Es una cosa aberrante, y eso se ha podido definir. De ahí que se haya, y además el tabaco tiene la ventaja de que se puede cultivar. Es cultivado en Europa prácticamente desde el siglo XVI, como lo vemos al llegar aquí, y lo mismo aquí o en el suroeste de Francia se cultiva, o en otras zonas como el norte de Grecia, donde todavía se cultiva en la actualidad y con la fama de hacer el famoso tabaco turco que se cultiva en Turquía, pero también en Grecia. Los demás productos que usted menciona realmente llegaron mucho más tarde. El aguacate creo que se cultiva en España solo desde la segunda mitad del siglo XX, y lo mismo ahora en el sur de Francia y en Córcega. Se han dado cuenta que eso requiere menos agua y entonces ahora lo están cultivando. Y el mango, que llega a América en el siglo XVIII, vuelve a entrarle a Europa realmente también en la segunda mitad del siglo XX, por lo menos del cultivo en la región de Málaga. Y debo decir que mangos no son malos, eso es otra variedad, pero y ha hecho de que un producto que lo mencionaba ayer en la charla en la mesa, cuando yo era niño uno iba en París a visitar la tienda Fauchon en Navidad y uno veía ahí un mango que uno iba a ver como iba a ver el Santo Sacramento, o sea, además que costaba una fortuna. O sea, ahora uno consigue mango en los mercados libres. Eso me pregunto yo, ¿por qué no se conoce la historia naval a la que yo llevo dedicando mucho tiempo? Pues sobre todo porque gran parte de la historia de España se ha forjado sobre la cubierta de los barcos, y es una cosa que no sabemos, y es una tristeza. Hay una revista que es la revista de Historia Naval, hay un instituto que es el Instituto de Historia y Cultura Naval, igual que hay uno militar, hay otra revista que es Revista General de Marina. Yo formo parte del comité de redacción, y los alumnos, si tienen interés y curiosidad, pueden enviar sus escritos y pueden intentar publicar ahí, porque además una de ellas por lo menos está indexada. Y hay una cátedra, Juan de Borbón, que está promocionando lo que son los estudios de Marina, porque el problema de la documentación archivística de Marina, con la que hay, además de la que hay en el Archivo General de Simancas o la de Indias, es que estaba dispersa, sobre todo la del siglo XVIII estaba en el archivo del Viso del Marqués, de don Álvaro de Bazán. Ahora la Marina ha hecho un esfuerzo extraordinario y se ha traído toda la documentación a Madrid. A las afueras de Madrid hay un sitio que es Campamento, en la zona de Campamento, donde está el archivo histórico de la Marina, y se llama Álvaro de Bazán, que por cierto el año que viene se celebra su centenario. Entonces, yo he dirigido varias tesis doctorales encaminadas a fomentar o a potenciar lo que significa una empresa naval, y hay muchísimas de la época de Felipe II y de Carlos, cómo fracasan. Tú rastreas los documentos en Simancas. Yo empecé así, mi memoria de licenciatura, y mi primer libro fue así, empezando, ¿y esto por qué? ¿Y esto de dónde sale? ¿Y quiénes son? Y así ibas descubriendo que eran los galeones, y al final acabas mareada, literalmente mareada con la documentación, pero así. Y bueno, los que estamos en los ámbitos académicos hacemos lo que podemos, desmintiendo algunas cosas, como hablar de Gran Armada de 1588 y no decir Armada Invencible todavía, y cosas de ese tipo, porque si no somos nosotros los que los vamos promocionando, pues vuestras generaciones seguirán repitiendo tópicos, intencionados o no, pero tópicos al fin y al cabo. Gracias. Totalmente. Siguiente pregunta. Ahí. ¿Se oye bien?
Bueno, buenos días. Ante todo, dar las gracias a los 3 excelentes ponentes de esta mañana que nos han abierto además a un mundo de la alimentación, de productos y bueno, de lo que son las enfermedades y sobre todo también el tema naval. Yo quería hacerle una pregunta al doctor Venegas, precisamente porque ha hablado de las famosas, el de la farmacia ida y vuelta con respecto a América. Tengo entendido que Hernández, Francisco Hernández, el médico de Felipe II, estuvo 2 años trabajando el tema de la farmacopia, ¿no? Se llama así, en México en concreto. En algún momento, en alguna investigación con respecto a la historia de Hernán Cortés, estuvimos realizando una investigación en la zona de Huatepec, que eran unas zonas de baños termales y demás. Y era un centro neurálgico muy importante porque ahí había un hospital muy importante y una gran farmacia dedicada única y exclusivamente a los marineros que venían enfermos del galeón de Manilas, porque era la ruta desde Acapulco hasta México, y ahí dejaban a los marineros enfermos y después continuaban. Parece ser que era también un centro enorme de investigación con respecto a eso y que Francisco Hernández se trajo varios remedios medicinales y que sobre todo trató una serie de plantas que después llegaron aquí y que deben de estar recogidas, me imagino, en su tratado en el Escorial. Me gustaría que me dijera alguna de esas plantas que pudieron ser importantes después para los procesos farmacéuticos en Europa a partir del siglo XVI. Bueno, pues gracias. Hay una planta que directamente me viene, que es el aloe vera, que todavía se emplea, todavía afortunadamente, seguimos empleando pues como emulsante, seguimos empleando como una loción para la piel, que efectivamente. El aloe tiene varios tratados, lo cita Hernández en sus tratados, lo cita después, vuelve a citarse, lo encuentra Balmis después y habla de él también. O sea, el aloe, digamos, una planta pues muy recurrente. Luego está el sasafrás, que también pues es otra planta que seguro. Hemos hablado ya del guayaco. El guayaco está por todos sitios. El guayaco era considerado el palo santo. ¿De acuerdo? Lo mismo que, bueno, pues se me viene ahora mismo a la cabeza, no es de la zona, pero que el nombre de Brasil, de todo un país, viene del palo Brasil, porque parecía una brasa, porque era rojo por dentro, y al quebrarlo, pues está el palo Brasil. Pues todos los palos y todos los aportes de hierbas y todos los aportes de naturaleza que ha habido en todo, pues fue verdaderamente. El caso del tabaco fue un caso especial, como bien hemos dicho. ¿Vale? El tabaco tuvo una suerte, tuvo un padrino, que fue don Nicolás de Monarde, que era médico, tenía su jardín medicinal en Sevilla y decidió ser empresario. Y entonces, a base de eso, tenemos, si alguien tiene curiosidad en Internet, tenemos un documental completo que se llama Farmacéuticos y América, entre la ciencia y el comercio. Está hecho por nuestro Museo de Historia de la Farmacia de la Facultad de Sevilla, con el cual colaboro, y pasamos revista a todos estos, y planta por planta y tema por tema. Digamos que ahí está. Pero por carácter general, digamos que ese oro verde del que hablábamos, pues fue un oro verde que vino primero de Mesoamérica y después con la coca y la quina de Sudamérica. Eso fueron, pero los primeros pasos efectivamente fue de Hernández. Hernández no estuvo 2 años. Estuvo 8 años y hay variada documentación donde Felipe II, que era impaciente, decía que venga ya el sabio este, que está tardando mucho y dónde están los remedios. Y le escribe. Y Hernández, que era médico y era toledano y por tanto era templado, le dijo que bueno, que ya cuando tuviera todo recogido, que ya vendría. Todo eso vino y hubo el infortunio de que salió ardiendo en el Escorial. Y como he citado, lo que queda de reflejo cierto de todo lo que vino de las pinturas, de las ilustraciones, está en el Códice Pomar, que está en Valencia. Muchas gracias. ¿Tenemos más preguntas? No sé si vía online tenemos alguna pregunta más. No. A mí me gustaría preguntarle a Cecilio,
Y agradecerle por haber puesto en valor las especias, ¿no? Al mismo nivel que incluso el oro, ¿no? Efectivamente, que estaban muy valoradas, porque básicamente, por ejemplo, este tipo de especias, que muchas eran picantes, se hacían para conservar alimentos, porque eran antimicrobios, antivirus, en fin, como conservantes. Y, sin embargo, hay otra parte de esta farmacología, esta botánica, que no se ha tratado, ¿no? Que a lo mejor es el mundo de las estupefacientes, ¿no? De las drogas, ¿no? Que también tiene implicaciones políticas en el comercio. A mí me viene a la memoria la Primera y la Segunda Guerra del Opio, ¿no? Entre China y los británicos, ¿no? Cómo se utiliza una sustancia, ¿no? No vamos a decir hoy en día, por supuesto, pero que llega a crear conflictos internacionales entre grandes potencias, ¿no? El tema del opio es fascinante, por ejemplo. Es paradigmático, efectivamente. El medicamento, que nos parece usual, porque todo el mundo lleva al día de hoy un ibuprofeno o un paracetamol en el bolsillo, tiene unas implicaciones verdaderamente estratégicas. El medicamento es un producto estratégico. Se ha luchado por el medicamento. Se ha comercializado y ha hecho grandísimas fortunas con el medicamento. Aquí al lado, a Guadalupe, en el paralelo 40 igual. Si ustedes cogen el paralelo 40 para adelante, llegan a Guadalupe, que es el paralelo de la civilización, ¿vale? Paso por Nueva York, por Tokio. Estamos en ese paralelo todos hoy, alumnos. Pues aquí, precisamente en Guadalupe, vinieron los Fúcar. Hay en Madrid una calle Fúcar, que está al lado de Atocha. Esos fueron los Fúger, que eran los banqueros alemanes. Hemos hablado antes de los Centurión, de los banqueros italianos. Pues los alemanes, que también vinieron a mojar aquí, por supuesto, querían hacerse con la exclusiva del guayaco para toda Europa. Y Monardes quería hacerse, y se hizo con la exclusiva, del tabaco para todos los Fúcar. O sea, va siempre junto el dinero, la investigación, la ciencia y el comercio. Eso es así. Y al día de hoy no tenemos que ver más nada, como no hay Ozempic en la farmacia, porque todo el mundo se lo está poniendo para estar delgadito. Ya hay robos donde se roba Ozempic de la farmacia, para ponerlo luego en el mercado negro. Y fruto de eso, pues son también los bandos y los contrabandos. Se ha contrabandado toda la vida. Se contrabandeaba con la quina y se falsificaba. Hay también una industria enorme de la falsificación de medicamentos y de plantas medicinales, ¿vale? Hay tratados completos de eso. O sea, digamos que el medicamento pues está a medio camino entre el comercio y la ciencia de esa parte. Y por tanto, pues asoma la orejita por aquí o por allí siempre que se habla con él y tal. Y luego las especias, ustedes saben quién es Louis Vuitton al día de hoy, ¿verdad? Sí, bueno, sospecho que pueden saberlo. Pues Louis Vuitton de la época del 16 eran las especias. Todos los reyes de Castilla están enterrados en túnicas que están escritas en árabe, las sedas árabes, todos los trastámaras. Si ahora los desenterramos, los sudarios son de eso. Venían dos productos, la seda, la ruta de la seda, ustedes lo han oído hablar sin duda, y la ruta de las especias, eran paralelas, venían a la vez y tenían que pasar pues por muchos portazgos para llegar desde la India, desde Sumatra, desde Java, desde Borneo, desde el Moluco, como se dice en las escrituras del descubrimiento del Moluco o del Maluco, y tenían que dar media vuelta al mundo pasando a vía seca por muchos portajos de cada uno. Y precisamente se usaban para conservar además de los ahumados, pues la conserva, todo el mundo le echa pimienta al salchichón, ¿no? Y al lomo, y hace los embuchados, etcétera, etcétera. O sea, son modos de conservar. Eran importantísimos, aquí no se daban. Necesitan un calor especial y una humedad especial. Vienen, por tanto, del sudeste asiático. Pero también representan el lujo. La Europa medieval, lo más que comía eran gachas de trigo. Gachas de trigo. Y con eso, que nuestras migas. Y precisamente había que darle esa chispa que significaba las especias. Se pagaba y se cobraba en clavo, se pagaba y se cobraba también en pimienta. Ya he dicho lo de la bolsa de pimienta. La pimienta era moneda.
De tal manera que eso nos da la importancia y, como digo, eso pues efectivamente con las comunicaciones ha hecho que eso podamos comprarlo en botecitos en Mercadona sin ningún problema. El oro sigue valiendo. Bueno, agradezco, creo que podemos concluir aquí esta mesa redonda. Me ha parecido muy interesante las preguntas y las respuestas. Le doy las gracias, por supuesto, a los tres ponentes por su participación y por su explicación en todos los temas. Y creo que por hoy podemos irnos ya a comer, que después de la caminata que nos hemos dado esta mañana, creo que hay que reponer fuerzas, proteínas y lo que haga falta. Gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Vamos a ver si creo que nos hemos ganado hoy efectivamente la comida. Vamos a honrar a esos marineros y con todas esas especias y esos alimentos que seguramente ahora lo veréis de otra manera cuando veáis la comida en el plato y veréis esos orígenes, ¿no?, que han tenido de América. Para mañana sabéis que es el último día, así que no olvidéis traeros la maleta. Os recomiendo hacer el equipaje antes de salir a cenar y posteriormente de fiesta, para que no tengáis que andar corriendo por la mañana. Os pido puntualidad, sobre todo por la mañana, para llegar a tiempo al autobús, y luego el resto de la tarde hoy la tenemos libre, o sea que a disfrutar de la zona, del área, ir a ver los campos de pimentón, los campos de tabaco, que merece la pena, visitar los pueblos, las gargantas, y nos vemos mañana de nuevo. ¿Vale? Muchas gracias.